Muy bien, bienvenidos mis amados hermanos, qué gusto compartir con todos ustedes como cada tarde, cada oportunidad que tenemos de transmitir desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, en la República Argentina, la cual bendecimos. No nos cansamos de bendecir cada oración, cada pedido de oración. Estamos orando, intercediendo, clamando y clamando en el poderoso nombre del Señor para que venga ese tiempo de refrigerio. Está lloviznando en esta parte de la provincia de Córdoba y ha refrescado la temperatura, ha descendido realmente, ya te digo, 19 grados, 19 grados la temperatura. Siempre el Señor trae ese refrigerio que necesitamos, así que estamos dispuestos ya a comenzar nuestra transmisión habitual, no sin antes invitarte a que te conectes a nuestra transmisión desde aquí, también a Facebook, a la plataforma de Facebook, que puedas darle me gusta, compartir, hacer algún mensaje, compartir para que puedas recibir, tocar la campanita, para que puedas recibir una notificación cada vez que subimos un video, una enseñanza, una prédica a la plataforma de YouTube, que puedas recibir una notificación. Te bendigo desde aquí, quien te habla, un amigo, un servidor, el ROE, Pastor Raúl Cajas, un servidor de todos ustedes, para compartir el mensaje, lo más poderoso que le puede suceder al hombre, claro, es alinearse, es oír, abrir el corazón, oír la palabra del Señor. Y no solamente ser un oidor de la palabra, sino hacedor. La Escritura nos dice, la palabra nos anima a que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago, en el libro de Santiago, Jacobo, que es el hermano del Mesías, Yeshua, él dice en el 1, Santiago capítulo 1, versículo 22, de no ser solamente oidores, sino hacedores, y Romanos también lo recalca esto. Quiero darte la bienvenida en este horario especial, 18 horas con 3 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Te saludo y te bendigo desde aquí y vamos a compartir, claro, en este horario diferido, dije, la palabra del Señor, porque tenemos nuestra reunión habitual con nuestros hermanos aquí en la congregación en Barrio Los Chañares. Barrio Los Chañares, pasó el fin de semana largo y bueno, todo vuelve a la normalidad. Claro, seguimos compartiendo la palabra para aquellos que envían los mensajes, que saludan a través de las distintas redes sociales. Desde aquí nuestro abrazo también, nuestra bendición para sus casas, sus hogares y el shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, descienda sobre tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Así que vamos a compartir en el capítulo 24, Shemot, Éxodo, capítulo 24, hay un título aquí, dice el pacto confirmado. Vamos a ver qué es ese pacto, cuál es el pacto a lo que hace referencia la Escritura. Bueno, eso lo vamos a compartir ahora. Vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde especial. Estoy corrigiendo acá la transmisión, que esté todo bien, darte la bienvenida y ya estamos comenzando. Estoy corrigiendo. Ahí está, para ver más o menos quiénes son los hermanos que están conectándose y para poder saludarlos desde aquí. El pacto confirmado, dice Éxodo capítulo 24, que es lo que vamos a compartir en esta tarde especial. Lindo, ha refrescado, se ponen agradables los días. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Bien, Éxodo 24, el pacto confirmado. ¿Qué es lo que va a suceder? Moisés y los ancianos van a comparecer en el monte Sinaí. Imagínate la escena,
Volvé a imaginarte el escenario. El pueblo de Israel ha salido, el pueblo hebreo de Egipto, y va direccionado hacia la tierra prometida, esa tierra buena, ancha y espaciosa, prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero claro, el responsable es Moisés. Él es el nexo, la conexión para con el Eterno. Y también están los ancianos que han sido designados, responsables, representantes, jueces, dice otra versión. Estamos leyendo la Reina Valera 1960. Moisés, dice Reina Valera 1960, y los ancianos en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo, Shemot, capítulo 24. Dijo Yahweh a Moshe, a Moisés: sube ante Yahweh tú. Fíjense las instrucciones. En todo el texto nosotros vemos y nos damos cuenta que hay instrucciones para nuestras vidas, para el pueblo, para Israel, para que el pueblo haga impacto en el blanco, para que alcance los objetivos, vamos a decir. Dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes son estos? Nadab y Abiú son los hijos de Aarón, que están liderando, están relacionados a lo que es el sacerdocio y el sacerdocio levítico. Y dice 70, miren los que tienen que comparecer ante Yahweh, ante el Eterno: Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que son los hijos, sacerdotes, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Así comenzamos este capítulo 24 a estudiar, a ver qué dice la palabra, la Torá, qué dice la palabra del Señor. Entonces, hay que subir en ese monte, el monte Sinaí, el monte de Horeb, el monte de Dios conocido ahí. ¿Sabe qué? Hay al menos 3 lugares que se cree. Hay un lugar turístico, hay otros lugares ahí que se podría decir, claro, con una seguridad verdadera y auténtica, decir, este es el lugar. Pero claro, hay indicios, según los arqueólogos, antropólogos, geólogos, y bueno, ellos están estudiando y viendo las características de la tierra. Pero en resumidas cuentas, al monte Sinaí, al monte de Horeb, al monte de Dios, es ahí donde se entregaron los mandamientos, la Torá, las instrucciones. ¿Quiénes tienen que comparecer en este caso? Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. Estos 70 ancianos, tengo que decir, jueces, también softim, dice la palabra hebrea aquí, ancianos o jueces, tienen que subir al monte porque estar ahí, dice, desde lejos, en algún lugar establecidos ahí, porque estos 70, ¿sabe qué representan? Las naciones de la tierra. Bíblicamente hay 70 naciones en la tierra. Claro, hoy en la actualidad hay más de 100, 193 creo, 100 y pico. Entonces, pero en la Biblia nos habla de 70 naciones. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que cuando van a comparecer ante el Eterno, está Moisés, está Aarón, está Nadab y Abiú, y están 70 ancianos, dice que van a representar, están representando las 70 naciones de la tierra. Están, y aún cuando se hacen los sacrificios en Sucot, en las distintas fiestas, están representadas las naciones de toda la tierra. Seguimos, versículo 2. Pero Moisés solo se acercará. Claro, toda esa comitiva va a subir al monte, pero hasta un determinado punto, un límite. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Está establecido, mire que son instrucciones que hay que cumplirlas al pie de la letra. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh,
y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh, el Eterno, ha dicho. Fíjese que es como un poco, yo diría un poco apresurado esta confirmación del pueblo. Sí, haremos. Yo me imagino la escena, son muchísimos. 3 millones, 2 millones 500, 3 millones, un poco más. No hay una cifra establecida. Lo que sí dice que son 600.000 hombres aptos para la guerra, sin contar las mujeres, los niños, los ancianos, los extranjeros, los egipcios que se han acoplado también a esta gran multitud. Entonces, ahí está el pueblo, y está diciendo el pueblo: sí, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y muchas veces las personas obran o reaccionan emocionalmente. Dice: sí, amén. Amén, dice otra versión, que ellos dijeron: amén, haremos todo lo que el Eterno nos diga. Pero claro, muchas veces son emociones solamente, porque esa confirmación, diríamos, sí, haremos, muchas veces queda en el pasado, queda en el recuerdo, y la gente como que se olvida un poco de lo que tiene que hacer, de lo que en algún momento hizo un compromiso, un voto, un juramento, pero quedó solamente en el tiempo. Las palabras, dice el dicho popular, se las lleva el viento. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. Mire, él escribió, tomó nota. Es lo que estamos compartiendo y lo que se comparte en la Torá día a día. Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Fíjese la conexión: Moisés, que va, que viene, que hace altar, que ora, que intercede por el pueblo. Y la Biblia dice que es una figura. ¿De quién? Del Mesías, Yeshua. Y 12 columnas, edificó un altar y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representadas. Siempre cuando la Torá habla de 12, claro, están las 12 tribus. No hay 13, no hay 14, ni 15, ni hay algo en Apocalipsis, también lo podemos notar. No aparece una tribu más, no, son 12 tribus del pueblo de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz. Shelamín es la palabra, esto, ofrendas de paz. Para, dice, a Yahweh, el Eterno. Fíjese por un instante, toda la preparación no es solamente presentarse ante el Señor así nomás, porque no, tiene que haber temor, tiene que haber un temor reverente, y debemos ser muy cuidadosos. Y debemos, lo que vemos, la Torá nos dice que hay todo un protocolo de preparación para estar en la presencia del Señor. Se levantó muy de mañana Moisés ahí al pie del monte, hizo un altar, hizo columnas, 12 columnas que van a representar al pueblo, a las 12 tribus, y se hacen sacrificios de paz, ofrenda de paz, dice Reina Valera. Shelamín son relacionados a Shalom. Esa palabra Shelamín es, la raíz es Shalom, la palabra de paz, ofrendas de paz. Y hemos visto, y vamos a volver a repetir acerca de las ofrendas cuando llegue el momento, que hay ofrendas, o sea, la ofrenda, el corbán, las ofrendas, los sacrificios, holocaustos, es una característica. La ofrenda holocausto es consumación total de la víctima, del animal inocente que se entrega en ese acto. Y así cada una tiene su característica. Ofrendas de cereales también que se quemaban, de los panes. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decir que el corbán, los sacrificios, las ofrendas tienen una actitud
de acercarse. Eso significa, digamos, acercamiento. A través de las ofrendas nos acercamos al Señor. Eso significa Corbán, la ofrenda, que es una forma, es un medio, es un método de acercamiento para con el Eterno, porque no te podés presentar con las manos vacías delante del Señor. Envió los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de Shelamim, de paz, ofrenda de paz al Eterno. Y Moisés tomó la mitad. Escuche, esto es muy importante cuando se habla en las Escrituras, cuando usted ve el pacto, bueno, este es el pacto. Después usted va a encontrar en Jeremías 31:31 la renovación del pacto, el pacto renovado o un nuevo pacto, como decimos muchas veces en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23 en adelante, cuando se habla de esa fiesta de Pesaj, conocida como la institución de la Cena del Señor, en Reina Valera. Bueno, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Este es el pacto. Mire, tiene que haber derramamiento de sangre. Es la sangre, la conexión, es la sangre, el precio, el costo de una víctima, de un animal inocente. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para poder acercarnos al Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa sangre del animal inocente, después lo vamos a ver en el templo, en el Mishkan, el tabernáculo del Señor, cómo la sangre de esas víctimas se colocaba en un recipiente que se llama el propiciatorio, que estaba era una cubierta del arca del pacto, el arca del testimonio. Entonces, la mitad de la sangre se va a esparcir. Ese es el pacto. La sangre de un animal inocente se va a esparcir, una parte hacia el altar y la otra para el pueblo de Israel que está ahí, está atento a los acontecimientos. Le doy la bienvenida a mi hermana María desde la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, María, por conectarte desde la provincia de San Juan. Me dice: buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor desde Claro, Rivadavia, provincia de San Juan. Bendiciones, María, un abrazo grande para toda la familia. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo y por visitar también nuestra página ahí en YouTube, Raúl Cajas. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada de nada. Y tomó el libro del pacto, vamos al 6, vamos a repetir el versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto. Mire que él está escribiendo. ¿Qué es lo que está escribiendo? Esto que estamos leyendo nosotros, el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés conocidos, eso es lo que él escribe, no porque se le ocurrió, sino porque el Eterno, el Abba, el Padre, le está dando la orden que él tiene que dejar testimonio, tiene que escribir todos estos acontecimientos. Y tomó el libro del pacto y lo leyó, las leyes, las instrucciones, los mandamientos, que aún la tinta está fresca, porque hace muy poco lo que vimos en Éxodo, Shemot, en el capítulo 20, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Otra versión dice, amén, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Fíjese, hay que resaltarlo esto. Dice, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y, sigue diciendo, obedeceremos. Eso es un compromiso. Por eso decía recién, y hay varios proverbios, el Mesías dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo demás, dice, ya está de más.
Tú sí, cuando hagas un juramento, dice el proverbio, un voto, una promesa a Dios, a Elohim, al Eterno, no tardes en cumplirla, dice el proverbio, porque Dios, Elohim, no se complace de los insensatos. Insensato, la palabra insensato literalmente sin ceso, no ceso, que no razona, no piensa lo que hace, no coordina bien lo que piensa o lo que hace. Eso es una persona insensata. Por eso el pueblo aquí está diciendo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Vamos a ver a lo largo de los estudios que vamos a ir desarrollando que el pueblo no hizo y que el pueblo tampoco obedeció. Por eso debemos experimentar o debemos ser crecidos espiritualmente. Primero, cuando la persona viene a los pies del Mesías, a las cosas espirituales, como dice Pablo, se le comienza a dar leche espiritual, un biberón espiritual, la leche como para un recién nacido, apta como para un recién nacido, acorde al recién nacido. Más, dice Pablo, Rab Shaul, que a medida que la persona va experimentando un crecimiento espiritual firme, constante, claro, a eso nos lleva la Escritura, a desarrollar un ministerio personal, individual, crecido. Es muy triste ver en las iglesias, congregaciones, problemas entre los hermanos. No hay ninguna iglesia sobre la faz de la tierra que sea perfecta. Todas tienen alguna cuestión, alguna cosa que arreglar. Y sabe que entre los hermanos también. Claro, porque no son perfectos. Entonces uno se enoja porque le pareció que no lo saludaron, que no lo miraron, que el pastor no presta atención, que no lo oye, que no los visita, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos habla y nos tendría que dejar esta enseñanza de tratar de ser un creyente crecido en las cosas espirituales, fortalecido, que examina todo, que estudia, que persevera en las cosas espirituales y que los ve, claro, a los que no son tan crecidos justamente como niños espirituales. Al mismo modo que un ejemplo práctico, un niño, un recién nacido necesita la leche materna para crecer fuerte, fortalecido, pero luego ya viene otro tipo de alimentos, hasta que ya tiene viandas, como dice el apóstol Pablo. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que le prometemos al Señor. Entonces, cuando prometemos y no cumplimos, no obedecemos. Entonces, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Esto, acordate, remarcalo. Este es el pacto. Cuando vas a encontrar en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como lo conocemos, el pacto en los salmos, en los profetas, a este acontecimiento se refiere Éxodo capítulo 24. He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Los mandamientos. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, los sacerdotes del ministerio levítico, y 70 de los ancianos de Israel que representan a todas las naciones de la tierra, y vieron, dice, al Elohim, al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es una imagen, dice la Biblia que la Torá que nadie ha visto, es una imagen que ellos están teniendo, que el Eterno les está permitiendo, como un destello, como dice la Torá, destello de su gloria, para que puedan darse una idea de lo que es la presencia magnífica del Señor. Mas no extendió su mano sobre los príncipes, los principales de los hijos de Israel,
y vieron a Dios Elohim y comieron y bebieron. Ahí está la presencia de Dios de Elohim manifestándose con el grupo selecto, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Entonces Yahweh el Eterno dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, más arriba, un peldaño más arriba tiene que subir Moisés, y te daré, dice, tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó. ¿Qué es lo que le va a entregar? Fíjese que el pacto al cual estamos haciendo referencia, estamos estudiando, es las tablas, dice, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra, los mandamientos y la ley y los mandamientos que he escrito, ¿para qué cosa? Para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, de Elohim, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, algún tipo de problema, alguna situación, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Vio que compartíamos el capítulo anterior cuando hablábamos de los 6 años para la tierra, que la tierra tenía que trabajar, la tierra podía producir durante los 6 años, pero el séptimo año es sabático, un año de reposo para la tierra, y lo que la tierra produciere por sí sola, por sí misma, era para los pobres y para los animales, las bestias del campo. Lo mismo pasaba con el día, que lo estudiamos el capítulo anterior, el 23, del día de reposo. 6 días tenés para hacer todo, toda tu obra, todo lo que tienes que hacer, pero el séptimo día es un día, el día es Shabbat, el día de reposo, es un día especial, netamente espiritual, de conexión a las cosas espirituales, para hacer el bien. No es encerrarse y quedarse metido ahí en 4 paredes. Hay algunas congregaciones que hacen eso. Algunas denominaciones en el mundo que se encierran y bueno, solo cánticos y oraciones. Pero no, el Mesías Yeshua enseñó que sí se puede hacer el bien, orar por los enfermos. Él lo hizo, él los sanaba a los enfermos aún el día de reposo en la sinagoga, él los sanaba. Entonces, 6 días estuvo 6 días de gran expectativas, digo, pero el séptimo día ocurrió lo que tenía que ocurrir, que el Eterno lo va a llamar a Moisés para que comparezca ante él, para entregar las leyes, los mandamientos, las instrucciones. Entonces Moisés subió al monte y una nube lo cubrió. Y la gloria, dice, del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cúspide del monte, a los ojos de los hijos de Israel. ¿Sabe que escuchaba y he visto documentales? Es apasionante porque hay muchas personas que hacen un tour desde Egipto. Claro, hay que tener mucho dinero para hacer esa travesía, ese recorrido que es el recorrido que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo habría realizado por ese desierto, ese peregrinaje por los 40 años en el desierto, que realmente son pocos días, en pocos días se puede realizar. Y me llamaba la atención, yo decía al principio
que hay al menos 3 lugares, o sea, no se sabe con exactitud el lugar preciso del monte de Horeb, el monte de Sión, el monte de Dios, el Sinaí, perdón. Pero ¿sabe qué? La cúspide, hay algo en ese monte Sinaí, la cúspide, la parte de arriba principal donde dice la Biblia, ahí compartimos que subió Moisés, dice que hay una temperatura que se habría derramado en esa parte, en la cúspide, de alta temperatura. Aún las piedras han quedado calcinadas en una cristalización, podríamos decir, de las rocas en la parte superior, porque, ¿te acuerdas? Los truenos, relámpagos, fuego, descendió lo que estábamos viendo, fuego que consumió, e inclusive la cúspide se ve de un color negro, así cuando los geólogos y todo eso lo estudian, bueno, dan fe de este acontecimiento. La ciencia lo cuenta. Y entró, dice, último versículo de Éxodo, Shemot capítulo 24, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en la presencia del Señor. Es algo, por eso Moisés, claro, la persona cuando está conectada con el Eterno, con las cosas espirituales, a través del Ruach, del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor es el que nos guía, es el que pone palabras en nuestras bocas, el que nos orienta, el que nos enseña, nos corrige. Bueno, él les dijo a Hur, a Aarón, están los ancianos, los principales, todo el pueblo está congregado ahí al pie del monte Sinaí, esperando a ver qué es lo que va a suceder. 40 días y 40 noches Moisés va a estar en la presencia del Señor en ese monte, en el monte Sinaí. ¿Sabe que hay un paralelo, podríamos decir una conexión que nos lleva al Mesías? Porque Moisés es una figura, es una alegoría del Mesías, del ungido de Israel, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos. Él experimentó 40 días de ayunos en el desierto. Dice que después relata el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, el inmersor, fue llevado por el Ruach, por el Espíritu Santo, al desierto. ¿Para qué cosa? Para ser tentado. 40 días y 40 noches. Ahí pudo experimentar la tentación. Y dice la Biblia que aún pasados los 40 días tuvo, ¿qué cosa? Hambre. Bueno, y ahí viene el tentador y lo tienta. 40 días de conexión al cielo, con las cosas espirituales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mire, el número 40 nos narra, nos cuenta, nos da la señal, la imagen de nuevos principios, de nuevos acontecimientos. El diluvio duró 40 días, que llovió sobre la faz de la tierra en la época de Noé, y dice que hubo muerte, un exterminio total, porque la maldad era mucha en gran manera sobre la faz de la tierra. Solamente 8 experimentaron la vida, o sea, después de ese gran diluvio universal, Noé y su familia. Bueno, muerte por un lado, pero por el otro el comienzo de cosas nuevas. Aquí seguramente vamos a seguir estudiando que es el comienzo de cosas nuevas para una nación. Y hoy el Señor puede hacer, claro que sí, Él puede hacer algo nuevo en tu vida, en todo aquel que cree, en todo aquel que confía, en todo aquel que abre su corazón a las cosas espirituales. Está la oportunidad, porque el Señor es un Señor de oportunidades y nos da la posibilidad de entrar a ese reino, a las cosas nuevas. Así que te animo, las cosas
Viejas pasaron, dice la palabra, he aquí son todas hechas nuevas. No son la excepción. El Señor puede hacer algo nuevo hoy, mañana, en cualquier momento, porque Él es Adonai, el Señor. Muchísimas gracias. Te bendigo desde aquí, desde Tanti, esta preciosa localidad. Si el Eterno así lo permite, mañana, claro, vamos a seguir con más y más palabra del Señor. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Ya me voy con mis hermanos aquí en la congregación de los Chañares. Y mañana, si el Eterno así lo permite, más y más palabra del Señor. Que el Eterno Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce la mirada hacia ti, que tenga misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud para tu vida. Shalom, Alejem.